Muy buenas tardes a todos. Les saluda Juan Carlos Montoya de la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Ciencia, Innovación y Tecnología. Bienvenidos a este webinar. El día de hoy tenemos el gusto de contar con dos grandes invitados. Contamos con la participación del señor Luis Porto, asesor principal, consejero de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional de la Organización de los Estados Americanos, así como a Marco Carrasco, cofundador de BEST, Behavioral Economics y Data Science, para que conversemos sobre toma de decisión en tiempos del COVID-19. Este es el segundo de una serie de webinars que hemos venido impulsando sobre el tema. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de conversar con José Luis Guerrero, profesor de Georgetown, que nos habló sobre el tema de la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre. Una visión más académica, interesante, académica, y el día de hoy tendremos un complemento que tendrá sus notas de estadísticas y académicas, pero un poco más aterrizadas y puntuales hacia la región. Entraremos en temas de gobernanza, temas de respuestas hacia los problemas y la situación que actualmente tenemos en la región a raíz del COVID, las reformas y la adaptabilidad, ya sea que estemos como audiencia desde una posición de tomador de decisión desde el sector público o desde el sector privado. La modalidad será, contaremos con dos presentaciones de nuestros invitados y tendremos cerca de unos 20-30 minutos para espacio de preguntas y respuestas. Les pido por favor que en el transcurso de la reunión pongan su micrófono en silencio. Yo lo trato de controlar desde acá también, pero les agradezco que me colaboren en eso. Si nos escriben en el chat desde dónde nos acompañan. He visto ya amigos desde Argentina, Colombia, México, en Centroamérica también, Perú. Así que por favor escríbenos de dónde nos acompaña. A veces no sale su nombre, solo sale el aparato desde donde se conectaron. Así que si nos escriben su nombre, institución y país, se lo agradecemos. A medida vayamos avanzando, vamos a entrar a un espacio de preguntas y respuestas, el cual les pido que por favor las vayan colocando en el chat y yo las iré evacuando con nuestros conferencistas. Este webinar está siendo grabado y estará disponible junto a los demás webinars que hemos hecho las pasadas semanas sobre estos temas en la página de la Red Interamericana de Competitividad y el grupo de trabajo Expertos en Competitividad Subnacional. En el transcurso, antes de finalizar la reunión, yo les comparto el vínculo en el chat. Así que, pues con este preámbulo, me da mucho gusto cederle el micrófono a Luis Porto para que dé su presentación. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Supongo que ya estamos en la tarde. Voy a tratar de comenzar rápidamente y de ser breve, y quienes me conocen saben que voy a fracasar en el intento. La agenda que voy a presentar está vinculada a lo que está ocurriendo en este momento en el hemisferio y en el mundo entero. No va a ser una presentación sobre temas académicos, pero voy a tomar elementos de la academia para ver cómo se pueden utilizar y voy a ir poniendo ejemplos. Lo primero que quiero señalar es que cuando uno solo sabe usar un martillo, cada vez que aparece un problema piensa que es como un clavo, ve el mundo como un gran clavo. Entonces, lo que voy a presentar es un conjunto de herramientas, es una caja de herramientas que permitan ampliar el repertorio de elementos que pueda tener alguien para la toma de decisiones en estos momentos.
Y es una caja de herramientas posible y no es una receta, ni una guía, ni nada que se le parezca. Es simplemente elementos para tomar en consideración, para tratar de evitar uno de los sesgos de confirmación sobre los cuales seguramente después Marco va a profundizar, que es el sesgo de confirmación, que cada uno de nosotros cuando va a tomar decisiones tiene muchos sesgos, hay identificados como más de 200 sesgos en la economía comportamental, pero uno de ellos es que uno tiende a pensar que las cosas son de tal forma como uno cree que son. Y ahí entra en juego el tema del martillo y de los clavos. Así que tómelo como una caja de herramientas, una más, nada más. La agenda es la siguiente. En primer lugar, haré una reseña sobre qué significa el virus desde el punto de vista de las modalidades de contagio y de cómo eso afecta a la economía, para mostrar la relación que existe entre las curvas de contagio de la pandemia y las curvas de la actividad económica y los dilemas que enfrenta cada gobierno. En segundo lugar, una clasificación de los problemas a los cuales se enfrenta cada gobierno durante la pandemia, entre simples, complicados, complejos o caóticos, para darnos cuenta de que cómo la situación puede cambiar de un momento a otro y por lo tanto nuestro marco de referencia para la toma de decisiones también. Y luego voy a entrar en cada una de las etapas de la pandemia. Clasifiqué en 3, puede haber 5 o 6 etapas de acuerdo a lo que cada uno entienda que cómo puede clasificar esas curvas de contagio y las curvas de la actividad económica. Yo lo clasifico en 3 para hacerlo más sencillo. Una etapa de respuesta inicial, una etapa de fortalecimiento de la resiliencia de los agentes y una etapa de reforma o de recuperación post pandemia. Esa es la lógica. Con esa lógica, el primer punto para cualquier toma de decisiones es entender el problema. Y para entender el problema al cual nos estamos enfrentando es tratar de comprender la lógica de ese problema. Hay un modelo típico que se utiliza para analizar cómo evoluciona el contagio de estas epidemias y el modelo se llama normalmente SIR, SIR. La S porque hace referencia a la población susceptible de ser contagiada, la I que hace referencia a la población que se infecta y la R que hace referencia a la población que es removida de la población que se infecta, o bien porque fallece o bien porque se recupera. Un indicador muy utilizado, del cual seguramente muchos de ustedes ya escucharon hablar, es el denominado R sub 0, que es un cociente entre la tasa de contagio y la tasa de recuperación. Es decir, entre cómo crece el contagio y el número de infectados vinculado a cómo crece el número de recuperados o removidos. Ese cociente R sub 0 menor a 1, entonces la epidemia está desapareciendo. Y como veremos después, es que la curva se va aplanando. Si es mayor que 1, el problema es que el contagio puede ser potencial o exponencial. Ese es un problema no menor, no es cualquier tipo de virus, es un virus que tiene que cuando el R es mayor que 1 puede rápidamente difundirse por todas partes y los el contagio se da por la interacción social presencial. Es fundamental reducir esa interacción social, tomar cierta distancia social, y esa distancia puede ser física o también puede ser a través de elementos como los tapabocas, los guantes, etcétera, que son las políticas que sirven para tratar de reducir el contagio. Ahora, como hay muchas actividades económicas que dependen de la distancia física y que son muy sensibles a la distancia física, los restaurantes, los hoteles, el sector turismo, sobre los cuales quizás muchos de nuestros países van a sufrir mucho, en particular los países del Caribe, son muy sensibles a que la gente esté físicamente en esos lugares. Entonces, una política de distanciamiento afecta directamente a ese tipo de actividades, por lo cuales empiezan a aparecer dilemas cuando uno enfrenta esta pandemia y es difícil
para los gobiernos, es muy difícil para los gobiernos tomar decisiones frente a estos dilemas. Yo voy a marcar 3 dilemas que me parecen particularmente importantes. En primer lugar, el dilema entre el aplanamiento de la curva de contagio y la inmunidad y eventuales rebrotes. Es decir, cuando uno actúa rápidamente con políticas de cuarentena o de distancia social y la gente no se contagia, el dilema que existe es que cuando salga, si el virus sigue ahí, se puede contagiar. Entonces, el primer dilema en el cual los países están reaccionando de forma muy diferente, y este punto es particularmente importante por varias de las cosas que vamos a ver después, los países están reaccionando en forma diferente ante un mismo problema, no en forma coordinada. Cada uno responde nacionalmente o localmente frente a un problema global, donde la esencia debiera ser la coordinación. Pero cada uno lo está haciendo a su manera. Entonces, algunos países optan por que la gente se contagie, porque de esa manera se inmuniza. Y otros dicen, no, que la gente no se contagia porque el sistema de salud no puede soportar tanto contagio y eso puede elevar la mortalidad. El tema es que el que no se contagia no se inmuniza hasta que no aparezca una vacuna. Y ahí está el dilema, que en este momento las políticas de cuarentena llevan a salvaguardar la vida de las personas. El tema Mira, es si que son de cuando se gobierno, salga de la cuarentena, existe el riesgo de contagio porque la población no está pero inmunizada. no, Ese eso es el puede primer comentar dilema. lo que hice el otro día, la verdad es que tiene razón. O Tengo sea, algún si son retorno gente y que tú algún les tienes micrófono abierto. confianza, Pablo, contáctalo, ajá, por medios informales, como entiendo que ya hiciste. No sé si me están haciendo una pregunta o están hablando, porque tengo algún retorno de algún micrófono abierto. Adelante, Luis, estabais cerrando el micrófono. El segundo dilema tiene que ver por la relación que existe entre el aplanamiento de la curva de contagio y el nivel de actividad económica al cual refería hoy. Ahora cuando muestre las curvas va a quedar más claro. Y el tercer dilema, que también cuando lo muestre va a quedar más claro, es el dilema entre actuar ahora sobre los hogares y sobre las empresas para protegerlos desde el punto de vista económico y social, pero eso cada gobierno después reduce su capacidad fiscal o aumenta su endeudamiento para actuar en el futuro para recuperar la economía. Es decir, cada vez que uno actúa ahora, en el momento durante la pandemia, se reduce su posibilidad de acción después. Ese es otro del dilema al cual tienen que estar permanentemente los gobiernos viendo hasta cuándo apoyan ahora y hasta cuándo se guardan para la recuperación posterior. O sea, son 3 dilemas que tienen que manejar los diferentes gobiernos, como vamos a ver, con múltiples tipos de comportamiento social que hacen muy difícil decir este gobierno lo está haciendo bien. Es muy difícil decir eso y quizás va a haber cientos de investigaciones en los próximos años tratando de ver quién respondió mejor y probablemente nunca lo sepamos porque eso nunca sabremos efectivamente qué hubiera pasado si se hubiera reaccionado de otra manera, por más que tomemos como referencia a otros países, pero esos países tienen diferentes tipos de normas sociales, diferentes tipos de código de conducta o diferentes variables de desempeño para evaluar. Entonces, el principal mensaje es no seamos duros con ningún gobierno ni pongámonos a juzgar porque están lidiando con 3 dilemas muy difíciles de resolver y todos los gobiernos, pero también la población, que es muy propensa a juzgar a sus autoridades, y no está mal que lo juzgue, pero con humildad. Esta es la forma que tienen las curvas. Voy a tratar de explicarlo. La parte de arriba del gráfico son las curvas de contagio, que son mayores o menores, es decir, son más planas o tienen un pico mayor en función de esas diferencias que puede haber en el distanciamiento social entre las personas o del grado de densidad de la red de relaciones que existe en una población. En el campo, por ejemplo, las poblaciones no son densamente pobladas, son en las zonas rurales, en las ciudades son más densamente pobladas. Entonces, el riesgo de un rápido contagio en redes densas es mucho mayor que en redes no densas. Así que, por ejemplo, en Estados Unidos uno de los picos mayores ha sido Nueva York por la densidad
que existe de población y en la red de contactos. Ahí tenemos que la curva celeste o azul, cuando tiene un pico alto de contagio, implica una caída baja del nivel de actividad, porque eso significa que no hay políticas de distanciamiento social y la gente sigue actuando en forma normal. Entonces, la economía, ese dilema es que cuanto más profundo es el contagio, por mayor relaciones sociales, menos cae la actividad económica, y a la inversa, la curva roja de arriba, cuando uno aplana el contagio, tiene un gran impacto sobre la actividad económica, que es la curva roja de la parte baja del gráfico. Entonces, el azul se combina con el azul, el punteado con el punteado y el rojo con el rojo. Entonces, no es una curva, no son dos curvas, son múltiples curvas que puede haber, no solamente en el mundo, sino dentro de cada país puede haber múltiples curvas, e incluso dentro de una localidad, diferentes barrios, puede haber múltiples curvas. No estamos hablando de un aplanamiento de una curva, estamos hablando del aplanamiento de múltiples curvas. Y ahí están los dilemas a los cuales me refería. En particular, fíjense que hay una flecha en la parte de abajo del gráfico que muestra el nivel, por ejemplo, de capacidad de fiscal o de endeudamiento de un país, a partir del cual, si pasa ese nivel, le va a ser muy difícil después apoyar la reactivación o la recuperación de la actividad post-pandemia. Y ahí me detengo en el análisis de 3 etapas. Pueden ser 4, pueden ser 5. Yo pongo 3 para simplificar. Una primera etapa, que allí está marcada como fase 1, es la etapa inicial, cuando se da el contagio y empieza a crecer el contagio. Ahí la respuesta inmediata de todos los gobiernos es, y es lógico, fortalecer los sistemas de salud, con todo lo que eso implica y todos los recursos que son necesarios para fortalecer los sistemas de salud para que tengan capacidad de respuesta. Esa es la prioridad de casi todos los gobiernos y ha sido la prioridad de todos los gobiernos en América Latina y el Caribe. Hay una segunda etapa que se solapa con esta primera etapa, que es la etapa de fortalecimiento de la resiliencia de los actores, de los agentes, de los hogares, de las empresas. Aquí hay que fortalecer y proteger a las personas, proteger a las empresas que no pueden realizar actividades por la política de distanciamiento social. Y hay una tercera etapa, que es el día después, y es cómo se sale de esto. Hay muchos de mis colegas economistas que piensan que va a haber una reacción en D, en V, o en U, o en W de la economía, tomando en cuenta que no hay una curva, sino que hay múltiples curvas. Es muy difícil saber si va a ser en V, cuál va a ser la pendiente de esa V y cuánto tiempo va a durar, o si es en U, cuál es la pendiente, cuánto tiempo va a durar la parte baja de la U. Es muy difícil eso, pero además hay otro elemento no menor, y es la falta de coordinación entre todos los países. Porque un país puede rebotar de la actividad, pero ¿qué pasa con quienes le suministran las materias primas para producir? ¿Qué pasa con la demanda de su mercado destino? ¿Qué pasa con los ingresos de quienes les mandan los ingresos a ese país? Eso significa que no es lineal la salida. El hecho de que existan múltiples curvas lleva a que las salidas sean múltiples también. Aquí les comparto un trabajo de McKinsey que, en función de cómo se da el contagio y de cómo responden los gobiernos, plantea, y simplemente considerando 3 posibles formas dinámicas de contagio y 3 posibles respuestas de los gobiernos, plantea 9 escenarios posibles de salida de esta situación. Y fíjense, y me voy a detener en particular en el A1 o A2 o B2 de esos escenarios, que hay una lógica diferente a la que plantean mis colegas los economistas, de salida lineal en V o en U o en W, sino más bien en una salida ascendente pero en ciclos y sube un poco y se estanca, y sube un poco y se estanca. ¿Y eso por qué? Es muy probable que se dé en la mayor parte de nuestros países, por lo que venía señalando, por las múltiples curvas que existen, no solamente en un país, en diferentes regiones, sino también entre los países que son
suministradores de materia prima para las cosas que uno produce o son demandantes. ¿Sí? Entonces, uno de los ejemplos quizás más claros sea los países de América Latina en términos de sus exportaciones y de alimentos. Y bueno, va a depender de la demanda de otros países. Y si en otros países están en un momento diferente de la curva, entonces, por más que ese país piense que va a rebotar rápido, va a depender de la demanda. O en el caso del turismo del Caribe, por más que el turismo del Caribe salga de la pandemia, si los países que mandan turistas, que llevan turistas al Caribe, siguen en una etapa de la curva que no les permiten salir, los países no se van a recuperar, por más que ellos ya estén en condiciones de salir de la pandemia. Entonces, estos elementos de interrelación entre las cadenas de actividad de los diferentes países obliga a la necesidad de pensar las salidas en forma coordinada de una manera que no fue tomada en cuenta a la hora de responder en la etapa inicial y en la etapa actual de las pandemias, que viene a ser la etapa de fortalecimiento de la resiliencia. Es imprescindible la coordinación para evitar las fallas de coordinación. Una vez que uno conoce el problema, hay que caracterizarlo. Y una forma sencilla de caracterizarlo es dividir los problemas en simples, complicados, complejos o caóticos. Un problema es simple cuando hay pocos actores, hay pocas interacciones y las relaciones en términos de causa y efecto son muy claras. A causa B. Es fácil. Si yo quiero actuar sobre B, hago una política sobre A, porque A causa B. Es un problema simple. Es un problema casi rutinario de todas las organizaciones. Bueno, hacemos tal cosa y conseguimos tal otra. Pero hay problemas que son complicados, porque A causa B, que causa C, que influye sobre D, que influye sobre A, y que puede causar C, que influye sobre Z, que puede repercutir sobre A. Ahí ya la cosa no es tan simple, pero sigue siendo claro la relación de causa-efecto. Aumenta el número de actores, aumenta el número de interacciones, aumenta el número de variables, pero recurriendo a expertos, puedo todavía tomar decisiones sobre la base relativamente cierta de relaciones causa-efecto. Cuando se multiplican aún más los actores y las interacciones entre los actores, y las interacciones puede cambiar el comportamiento de los actores, ahí más que un problema complicado estamos frente a un problema complejo. Es decir, A causa B, pero la interacción entre A y B puede generar una causa C o una causa D. Y si la causa es D, la interacción con A puede causar un resultado Z. Ahí es muy difícil conocer la causalidad. Ahí, dentro de la dinámica de los sistemas complejos, se habla más de sincronicidad y cosas que ocurren en un mismo momento, ¿sí? Pero sin poder decir o saber cuáles son las causas. Y finalmente están los peores, que es cuando esas múltiples bifurcaciones entre las interacciones que pueden llevar para un lado o para el otro, genera procesos de finales abiertos, sin poder discernir nunca hacia dónde se puede ir, y a eso se le llaman problemas caóticos. ¿Por qué es importante esta distinción para enfrentar decisiones bajo la pandemia del COVID? Porque depende de en qué momento nos encontremos, la naturaleza, la respuesta y las propuestas de acción son diferentes. Cuando los patrones de evolución de las curvas que acabo de demostrar son discernibles, por ejemplo, con un alto número de tests y de trazabilidad, entonces se pueden armar modelos de predicción que nos pueden predecir qué es lo que está pasando. Y un problema que es complejo porque depende de la interacción social. Si la gente interactúa de una manera, el problema se dispara de una forma, y si interactúa de otra, se dispara para otro lado. Un problema complejo como es este del COVID-19 se puede transformar en complicado. Sin esos elementos, como en países muy pobres como o regiones como muchas de América Latina, en realidad en las múltiples interacciones, sin saber hacia dónde va y sin poder predecir y sin poder actuar sobre ellos, pueden transformar el problema en caótico. Por eso es muy importante contar con varias herramientas de predicción, con varias, y no descalificar ninguna.
Tener varias al mismo tiempo, de forma de poder ir viendo qué es lo que puede pasar, a ver si es predecible o no es predecible la evolución de las curvas, de los contagios y de la actividad. Lo mismo pasa con la respuesta. Si no existe la posibilidad de un alto número de test, entonces ahí las fallas de información, las fallas y los problemas de incertidumbre hacen que no podamos guiarnos por expertos, que sería típico de un problema complicado, y tenemos que empezar a hacer prueba y error. Entonces es muy probable que muchos países empiecen a salir, empiecen a aflojar las cuarentenas y quizás tengan que volver atrás. Quizás tengamos que estar en una entrada y salida hasta que aparezca una vacuna o hasta que aparezca un antiviral potente. Quizás en muchos lados no es que estamos en cuarentena y después salimos. Quizás en muchos lados estamos en cuarentena, salimos, volvemos a estar en cuarentena, volvemos a salir, quizás hasta que aparezca una vacuna. No lo sé, pero es probable, porque la respuesta es diferente y cuando el problema es complejo y se va hacia lo caótico, uno tiene que empezar a probar, tiene que empezar a experimentar para ver qué es lo mejor. Esto tiene un problema no menor, que es otro dilema que no mencioné hoy, que la mejor opción de prueba y error puede hacer que en la población se mine la credibilidad de los gobiernos. Los gobiernos empiecen a perder credibilidad de las poblaciones, porque las poblaciones ven que están probando, pero es lógico que así sea. Es lógico que se pruebe cuando los problemas son muy complejos o se transforman o se pueden transformar en caóticos. Luis, tienes 5 minutos más. Bueno, entonces voy a ir muy rápido. Voy a tratar de ir muy rápido. ¿Así de rápido está bien, no? Voy demasiado rápido, ¿no? Permítame. Ahí. Bueno. He perdido el contacto a... Perdí la presentación. Un tema sencillo se volvió complicado y luego caótico. Ahí se ve bien. Vayamos entonces al siguiente punto rápidamente, después de primero conocer el problema y ahí la dinámica de las curvas, segundo caracterizarlo, tercero en función de las etapas decía diferentes herramientas para diferentes etapas. En primer lugar, en la etapa de respuesta inicial. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender en la etapa de respuesta inicial es que nuestras organizaciones, nuestras reglas de juego, las leyes, los decretos, los estatutos de nuestras organizaciones, están hechos para un tiempo que no es un tiempo de pandemia. Y nuestras organizaciones sirven como elementos para coordinar comportamiento y expectativas, las rutinas que se tienen, los procesos, los procedimientos, las leyes, las normas sociales, son normas sociales para tiempos no de pandemia. Y esos elementos se pueden denominar puntos focales. Ustedes vieron que en la mayor parte de los aeropuertos hay un lugar que se llama punto de encuentro. Y esto es porque cuando ustedes se pierden en un aeropuerto con otra persona, lo primero que van a hacer es ir a donde se perdieron. Ese es un punto de encuentro posible que coordina las expectativas y el comportamiento de ambos. Y si no lo ven ahí, se van al primer punto, el meeting point que encuentren en el aeropuerto. Eso es muy común y a eso se le denomina punto focal. Un punto focal es aquello que permite coordinar expectativas y comportamiento. Las leyes, las normas sociales, los estatutos son puntos focales y ninguna de esas cosas preveían los impactos posibles de una pandemia. Uno de los ejemplos más claros que les puedo compartir es lo que tuvimos que hacer en la Organización de Estados Americanos. Rápidamente tuvimos que armar protocolos de trabajo a distancia, tuvimos que modificar formas de comportamiento porque tuvimos que cambiar los puntos focales. Lo mismo pasa con los hábitos, es necesario nuevas anclas, sobre esto quizás hable después Marco en su enfoque economía-comportamiento, para la toma de decisiones. El segundo punto
y dame 5 minutos más, que es importante en la etapa de resiliencia, es considerar cuáles son los aportes que nos da la economía, lo que se llama la economía de la resiliencia. Y es que cada uno de los actores que aparecen en nuestras sociedades tiene una capacidad de respuesta diferente frente a esta situación. Este es un esquema que estamos aplicando para un trabajo que vamos a desarrollar para las exportaciones de nuestros países, en particular para Ecuador y para el sector turismo en el Caribe, para hacer un análisis de cómo están impactando la pandemia al desempeño de las diferentes entidades y en función de la vulnerabilidad de esa entidad y la vulnerabilidad macro del país donde está esa entidad, poder tener una idea de la trayectoria que puede tener ese país o ese sector luego de la pandemia. Tengo ejemplos que no voy a compartir porque ya sé que no me queda mucho tiempo, pero allí si después la presentación queda disponible, ahí tienen ejemplos para diferentes tipos de entidades, para los hogares, para las empresas, para los países, la sensibilidad medida en términos de los efectos que puede recibir, de los impactos que puede recibir directos, mediatos, inmediatos, y también de la vulnerabilidad micro y la vulnerabilidad macro de cada una de las entidades. Queda allí para eso. Otro de los elementos para esta etapa es entender, cuando uno construye escenario, de cómo es posible que actuar para que se vaya para un lado o para el otro post pandemia, es considerar los tiempos. Normalmente cuando la gente hace escenarios no considera el horizonte temporal de las actividades sobre las cuales luego quiere actuar. Y acá es particularmente importante. No es lo mismo actuar ahora sobre una actividad que requiere un periodo de maduración de la inversión o de la actividad de 9 meses, como la soja, que actuar sobre una actividad que requiere un periodo de maduración de la inversión de 4 años y medio, de 5 años, como por ejemplo la carne. Cuando uno siembra la soja, sabe que dentro de 9 meses la vende. Cuando uno entora una vaca, la carne del novillo que va a vender va a ser dentro de 4 años y medio. Los tiempos son diferentes y esos diferentes horizontes es importante tomarlos en cuenta para el diseño de los escenarios y la construcción de la salida en función de los diferentes horizontes temporales de cada actividad. Y el último punto, te pido un minuto más, es otro concepto que es particularmente importante para América Latina y el Caribe, que es el concepto de trayectoria dependiente y de creación de trayectoria. Lo voy a simplificar porque no queda tiempo. Se habla de trayectoria dependiente en forma simple y quizás no muy rigurosa cuando la historia importa. Es decir, cuando hay condiciones iniciales del pasado que determinan cómo estamos evolucionando hoy en día. Nosotros somos el fruto de una historia solapada de condiciones que nos determinan nuestro comportamiento hoy en día. Cuando nuestras cosas están influidas por aquellas condiciones iniciales, estamos hablando de trayectoria dependiente. Pero si actuamos sobre esas condiciones, si las cambiamos, podemos crear trayectorias. Es decir, la destrucción creativa de esas condiciones puede dar lugar a la creación de nuevas condiciones y por lo tanto a creación de nuevas trayectorias. ¿Por qué esto importa en la pandemia? En particular por el tema del empleo. América Latina y el Caribe, antes del COVID-19, ya venían con un periodo de recesión, de estancamiento, de enlentecimiento del crecimiento, donde había empezado a volver el problema de la pobreza, donde se estaban revirtiendo los logros en materia de equidad que se habían logrado antes, pero además enfrentando cambios tecnológicos, como la impresión 3D, la automatización, la robótica, la biotecnología, etcétera, y todos esos cruzados. Todas esas nuevas tecnologías estaban reconfigurando las cadenas de valor y en particular los empleos en la región. Todo el mundo ya estaba hablando del trabajo del futuro, de los empleos del futuro, frente a los robots, frente a la automatización, etc. Veníamos en esa tendencia de bajo crecimiento, con potenciales problemas de empleo, cuando nos enfrentamos en este momento a esta pandemia. En un trabajo reciente
se muestra que el 80% de los trabajos que están siendo afectados por el COVID-19 son los mismos que los trabajos que estaban siendo afectados por esas tecnologías antes de la pandemia. Eso significa que en este plazo las empresas van a revisar sus procesos, van a revisar sus procedimientos, van a revisar sus tecnologías y van a incrementar o acelerar la automatización. Y por lo tanto es muy probable que el principal problema que tenga América Latina y el Caribe en 2021 sea el problema del empleo. Es muy probable que se esté acelerando la trayectoria que veníamos teniendo en América Latina y el Caribe con respecto al tema del empleo. Quizás, así como 2020 se ha recordado como el año del COVID-19, probablemente 2021 se ha recordado como el año de alto endeudamiento de los estados, altos déficits fiscales y problemas de empleo en todas las economías de América Latina y el Caribe. Se puede actuar ahora. Se puede tratar de actuar ahora, porque las fases de resiliencia y las fases de recuperación o de reforma se solapan. Entonces se puede actuar ahora sobre las condiciones iniciales que nos generaron esa dependencia de la trayectoria para crear nuevas trayectorias hacia adelante, incrementando el producto potencial de América Latina y el Caribe. Es decir, creo, estoy convencido, y quizás me equivoque, pero por ahora lo creo hasta que el tiempo me demuestre lo contrario, que en 2021 no solamente vamos a estar frente a un problema de empleo en América Latina y el Caribe, sino que también vamos a estar frente a una nueva discusión sobre reformas estructurales en nuestros países. Son necesarias nuevas reformas tomando en cuenta las tendencias previas que veníamos teniendo, que se van a acelerar sobre nuestros países en estos meses. Son necesarias nuevas reformas para volver a tener un sendero de crecimiento, de reducción de la pobreza y de equidad en el hemisferio. Muchas gracias y perdón por la demora. Muchas gracias, Luis, a vos por la presentación realmente interesante. Vamos a expandir sobre el tema posterior a la presentación de Marco, en donde estoy seguro muchos tendrán interés de hacerte algunas consultas sobre el tema. Aprovecho a saludar bueno, tenemos ya más de 90 participantes. Aprovecho a saludar a nuestra directora Maris Robert, que está conectada, así como a la secretaria ejecutiva para el desarrollo integral, Kim Osborne, que también nos acompaña, y personas de muchos lados de la región, inclusive en España, estoy viendo acá. Muy bien, un saludo para todos. Marco Carrasco, te agradezco que nos acompañes desde el Perú para que nos compartas más información sobre la economía del comportamiento. Y bueno, y después extendemos lo que no se haya podido hacer en este tiempo con Luis y contigo en algunas preguntas y respuestas. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. De verdad, estoy muy agradecido y para mí es un honor poder compartir un poco de esta pasión que tengo de la economía del comportamiento con ustedes y justo en el contexto del COVID, que me parece un momento que en realidad a mucha gente, a muchos economistas dentro de cada área nos pone a reconsiderar bastantes cosas que antes tomábamos como dadas, ¿no? Yo creo que es bueno en ese sentido también revelar un poco cómo es que el área se ha ido desarrollando hasta el momento y qué es lo que va a afrontar de cara al contexto actual del COVID, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que se ve. Entiendo que ya se ve la presentación en pantalla completa. Me dicen si es que por ahí hay algún problema. Sí, ya se ve. Adelante. Perfecto. Entonces, he denominado esa charla Economía del Comportamiento frente al COVID, posibilidades, límites y retos, que me parece es algo muy importante de reconocer. Entonces, la primera sección voy a estar hablando un poco de la parte teórica, un poco de la parte académica, pero quisiera sí que se queden con algunas ideas claves, porque si bien lo voy a tratar de hacer un poco de forma amena, sí van a haber algunos ejemplos teóricos, pero que ustedes mismos, varios policy makers que están escuchando ahorita mismo, van a darse cuenta que van a poder quizás aplicarlo de alguna manera en sus propios entornos, por medio de alguna política focalizada en algún contexto de salud, como es el contexto actual, o en otros también este tipo de índole, ¿no? Entonces, quiero empezar con esta historia que ya algunos conocen, es el dilema del tranvía. Esta historia que dicen, ustedes se encuentran y ven un tren
que se acerca por una vía que va a pasar y va a atropellar a 5 personas. Pero al costado ustedes tienen una palanca que pueden presionar o no. Y si la presionan, van a desviar el tren y va a ir a otra vía donde se encuentra ahí una persona. Y la pregunta clave es, ¿ustedes apretarían la palanca, sí o no? Como no me encuentro en un auditorio y no puedo ver las caras, voy ahorita, digamos, dejar la pregunta así abierta, pero quisiera que cada uno de ustedes se evalúe dentro de sí qué es lo que piensa, si esa decisión es fácil, no es fácil, un poquito para que se den cuenta lo complicado que suele ser el proceso de toma de decisiones. Muchas veces vemos el resultado, pero lo que suele pasar por nuestras cabezas al momento de decidir no es algo que sea tan fácil, al menos no así primer plano, ¿no? Lo siguiente que quiero mostrarles brevemente son estos sesgos y heurísticos. Por ejemplo, estas dos mesas, creo que ya todo el mundo ha visto esto por internet, ya sabe que son del mismo tamaño, pero quiero mostrarles nuevamente, efectivamente tienen el mismo tamaño, pero si yo retrocedo, igual ustedes van a tender a ver la de un lado como más larga que la del otro. De igual manera, si les muestro estos dos círculos, ustedes saben racionalmente que son del mismo tamaño, pero igual van a tender a ver el círculo que está rodeado por lo más grande es como más pequeño a comparación con el otro, ¿no? Y solo para que quede ahí la constancia, van a darse cuenta que son del mismo tamaño. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque esta misma intuición de los sesgos y de las heurísticas fue lo que motivó finalmente a Kahneman y Tversky a desarrollar bastante de sus investigaciones en los años 80. Una de estas lo llevó a definir lo que es el efecto encuadre o efecto marco, que justamente, inclusive cuando analizaron, era un ejemplo muy parecido a la situación actual. Ellos hicieron esta pregunta a un grupo diciéndoles, ustedes son, digamos, ministros de salud de una pequeña nación de 600 personas que se enfrentan a una nueva enfermedad asiática. Los científicos desarrollan dos tipos de medicamentos para combatirlo, un medicamento A y un medicamento B. Y se les pregunta, ¿qué medicamento elegirían en base a sus características? ¿El medicamento A, con el cual 200 personas se van a salvar, o el medicamento B, con el cual hay 1/3 de probabilidad que 600 personas se salven y 2/3 de probabilidad que nadie se salve? Entonces, se les pasaba esta consulta, bueno, yo respondía nuevamente también ahí en las hojas. A otro grupo, balanceado, digamos, con mismas características, se le hace exactamente la misma pregunta, pero se le pregunta sobre otro tipo de medicamentos, ¿no? Esta vez son medicamentos X, Y, y se les pregunta también cuál elegirían. Y se les dice, el medicamento X, con el cual 400 personas van a morir, o el medicamento Y, con el cual se indica que 1/3 de probabilidad que nadie muera, y 2/3 que 600 personas mueran. Como estamos un poquito a corto de tiempo, esto quizás ya lo van a poder ver ustedes con más detenimiento, pero cuando uno evalúa los resultados de ambos grupos, uno se da cuenta que en el primer caso, un 72% eligió la opción A, un 28% la opción B, y en el segundo caso, un 22% eligió la opción X y obviamente un 78% la opción Y. Pero si ustedes se dan cuenta, ahora que ven ambas tablas comparativas, se van a dar cuenta que son exactamente el mismo caso. A es totalmente equivalente a X y B es totalmente equivalente a Y. Es decir, en ningún momento se ha cambiado el valor objetivo de la opción, solo se ha cambiado cómo es que se enmarca. En el primer caso se ha enmarcado como una ganancia, en el segundo caso se enmarcó como una pérdida. Y al enmarcarla como una pérdida, se llegó a hacer que al menos en temas declarativos la gente rehuyera a optar por esa opción, pese a que son exactamente la misma. De igual manera, también la B y la Y van a poder luego ver que son exactamente la misma si ustedes hacen sus propios cálculos. Esto derivó en lo que es la teoría prospectiva, que es uno de los pináculos de la economía del comportamiento, que indica en sencillo que nosotros tendemos a sentir más la pérdida de determinado monto que de su correspondiente ganancia. Es decir, que nosotros si enmarcamos algo como una pérdida, se puede conseguir un impacto en así que muchísimo más potente para generar un cambio de comportamiento que el opuesto positivo. Y este valor, digamos, es posible ser cuantificable. Algunos lo cuantifican más o menos en una relación de 1.6, 1.8, dependiendo del caso, pero es uno justo de los aportes principales y que derivó a que Kahneman y Tversky ganaran que Kahneman ganara el premio Nobel. El otro pináculo importante de la economía del comportamiento y también relevante hoy en día es el del descuento hiperbólico. Y muchos dirán, ¿qué es este nombre tan rimbombante? Bueno, es simplemente el nombre de una función. Cuando nosotros medimos cómo es que la gente toma decisiones, solemos usar normalmente en economía una función exponencial, que es la función azul que ven ahí en esa línea. Bajo esa idea, normalmente no suele haber una reversión de preferencias intertemporal, pero si uno usara las líneas de colores amarillo y rojo, que son funciones hiperbólicas, sí se puede explicar
una reversión de preferencias. Por ejemplo, pensemos, imaginemos que estamos en una noche previa y ustedes tienen compromiso de levantarse e ir al médico porque quieren saber que están bien, que no están contagiados de nada, que están saludables. Y en ese sentido, la noche previa, ustedes planifican levantarse temprano para poder ir al médico, para poder ir al Seguro Social, donde tienen que levantarse temprano y poder luego pasar su examen de salud. Obviamente, el tema de levantarse temprano les va a presentar una desutilidad. Poca gente le gusta levantarse temprano, pero el tema de salir bien en sus exámenes médicos, tener ese comprobante que están todos ok, de hecho también les va a representar una utilidad muchísimo mayor. Entonces, ustedes planifican algo la noche previa, y ven que obviamente conviene ir a dar el examen de salud porque les ofrece una mayor ganancia. Entonces, cuando ya llegue el momento y amanezca, sea a las 5 de la mañana, ustedes en teoría deberían levantarse con emoción y decir, bueno, me levanto temprano, sin problemas, para rendir el examen médico. Eso bajo un modelo exponencial, que vienen a ser aquí las cifras en azul. ¿Qué pasa en cambio con un modelo hiperbólico? Las curvas amarilla y la curva roja. La noche previa uno planifica una acción. ¿Ok? Acá podemos ver acá, por ejemplo, el valor que sale positivo, solamente para cuantificar, por si alguien es economista acá y es un poco curioso con los números. Igual el valor sale positivo, es decir, uno optaría por levantarse temprano y dar luego el examen de salud. Pero luego, ¿qué pasa? Al amanecer, al ser el descuento hiperbólico una función de decrecimiento que no es constante a lo largo del tiempo, bajo esa nueva función, uno puede modelar una conducta que, si bien al inicio, previamente, la noche anterior, uno planificaba que iba a realizar, luego, cuando uno se acerca más al momento de la toma de decisión, finalmente no la realiza. Eso viene a ser una reversión de preferencias. Es decir, yo planifico que voy a hacer algo a futuro, pero llegando a ese momento del futuro, finalmente revierto mi preferencia. Eso, bajo un modelo estándar exponencial, es imposible de ser explicado, y fueron estos modelos de descuento hiperbólico desarrollados por Lipson, profesor de la Universidad de Harvard, que justamente pudieron entender mejor cómo es que la gente tiene ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, esos son dos pináculos muy importantes en la economía del comportamiento, y creo que vale la pena tratar de entenderlos un poquito, porque en base a eso se pueden diseñar intervenciones muy interesantes. Ahora, quiero pasar a esto. ¿Qué es un compromiso Ulises? Pues les hablaba esto, ¿no? El hecho de que uno, digamos, se comprometa a algo, pero luego llegado el momento no lo haga, ¿no? Es, por ejemplo, decir, yo me voy a levantar mañana temprano para estudiar, para luego rendir mi examen en la tarde bastante bien. Pero luego cuando amanece, suena mi alarma, finalmente, ¿quién se va a querer levantar? O sea, llega el momento, yo debería ser coherente con lo que anticipé, pero finalmente no lo soy. Entonces, para poder luchar contra ese sesgo, existe lo que se denomina en economía del comportamiento y en otras áreas como el compromiso Ulises. ¿Qué tiene que ver con Ulises? Pues conocemos la historia de Ulises, que luego de la Ilíada, esta guerra, cuando tenía que regresar luego a su lugar de origen, tenía que pasar por la isla de las sirenas, que son sirenas, personas muy bellas, muy tentadoras, que hacían que todos los buques se chocaran. Pues lo que hizo Ulises fue anticiparse a ese momento y solicitar que lo ataran al barco y que le taparan, si no me equivoco, los oídos para no poder escuchar del todo los cánticos de la sirena. De modo que, anticipándose al momento en el cual él sabría que ya no iba a poder hacer caso omiso a esos sesgos, a esas tentaciones, se forzaba un compromiso anterior para que cuando ya llegue el momento de esta tentación, no tenga la opción por optar por esta. Un ejemplo que yo doy es, por ejemplo, si a mí me gustan las redes sociales, yo tengo que estudiar, y yo sé que si llego a mi casa no voy a poder estar estudiando tranquilo por este tema, puedo llamar a mi casa para que alguien desconecte de frente el Wi-Fi antes de yo inclusive llegar y estar expuesto a una tentación que quizás yo no podría resistir. Esto de acá se presta mucho para interpretarlo como el tema, por ejemplo, de los vicios y estas cosas, y de hecho que sí, y ya lo dejo para que cada uno de ustedes lo vaya pensando dentro de su rubro, ¿no? Está, bueno, otros efectos más, también el efecto señuelo, que es súper interesante. Por un tema de tiempo lo voy a obviar en esta ocasión. En todo caso, este pequeño ejemplo de aquí dado por Arlen, en el cual comparaba dos tipos de personas, persona A y persona B. Las chicas que tenían que elegir entre estos dos individuos no sabían a quién elegir, pero cuando él se dio cuenta, Leo, que cuando ponía a una persona A un poquito menos agraciada, terminaba resaltando a aquel A que sí estaba, digamos, bien hecho, bien diseñado en este caso. Es decir, añadir una tercera opción dentro de dos opciones en las cuales no hay una preferencia clara, hace que aquella opción que domina a la opción que se ha introducido se vuelva más saliente, se vuelva más resaltante, y por ende la gente tendría que elegir a eso, ¿no? Igual, si se ponía una opción B disminuida, terminaba resaltando la opción B normal,
y la gente terminaba inclinándose por esa opción, cuando al inicio en realidad era indiferente en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ariel Lee en esas clases de ejemplos, él mencionaba, ¿no? Si entonces ustedes cuando quieran salir y quieran conocer, digamos, a un chico o una chica, ya saben a quién tienen que llevar. Tienen que llevar con ustedes a una persona que sea parecida a ustedes, pero ligeramente menos agraciada para que los haga resaltar. Y viceversa, si es que tienen un amigo que sabe que está desesperado por salir con una chica o una chica con un chico, viceversa, y está que les pide muy emocionados para que lo acompañen a salir, pues, y ustedes saben que se parecen un poco a su amigo, pues ya saben lo que este amigo piensa de ustedes y el motivo por el cual está insistente en sacarlos a pasear, ¿no? Ahora sí quiero pasar al Nach en el contexto del COVID y para esto me estoy basando totalmente, bueno, en gran medida en las propuestas de mi colega Carlos Cartacine del BIT, que justamente hace una semana sacaron un compendio bastante interesante, algo aún exploratorio, como van a poder darse cuenta, dado que las intervenciones aún tienen que ser aproximadas a la realidad de cada contexto. Pero, por ejemplo, en el tema del lavado de manos, ya algunas cosas se han venido haciendo. Por ejemplo, no solo hay que lavarse las manos, sino hay que lavarse las manos por 20 segundos. En ese sentido, es necesario que haya un punto de referencia, porque tiene que esto ayudar a que sea menos complicada esta acción. No sé si han visto ya los memes que sugieren lavarse la mano mientras cantas una canción de Shakira, una canción, no sé, pues de los Beatles, una canción. Esa idea es básicamente dar un punto de referencia a la gente para que deje de pensar en, oh, me tengo que lavar por cuánto tiempo, y eso sea una carga mayor cognitiva. No, simplemente relacionarlo con algo más sencillo. Lo otro es que no solo uno se comporta como uno quiere ser uno mismo, sino en base a lo que el resto desea que uno sea. Si el resto ejerce una determinada presión a manera de una norma social, la gente muchas veces tiende a orientarse, no porque uno quiera, sino porque ya lo ve como algo común. Entonces es necesario apuntar a eso, a que este tema del lavado de manos se vuelva una norma social y para eso buscar mecanismos más específicos para alcanzarlo. También, por ejemplo, el tema de lo que mencionaba, ¿no? El encuadre, el efecto marco, de quizás no enfocarse tanto en los beneficios del lavado de manos, sino en lo negativo que sería si es que uno no se lava las manos para tratar de tener un mayor impacto también, ¿no? Para limpieza de superficies también se pueden encontrar mecanismos similares, el tema de recordatorio, por ejemplo, un punto de referencia, comparar, por ejemplo, el tema del celular, que mucha gente a veces no se pone a pensar, pero compararlo qué tan sucio es, por ejemplo, comparado con una suela de zapatos, dar comparativos que sean más fácil de recordar y que sean bastante equivalentes para que sean así, digamos, de fácil recordación. Por ejemplo, para temas de evitar tocarse el rostro, también aquí proponen el uso de pequeñas bandas elásticas que uno puede usar en los dedos, para que de modo cuando uno quiere hacerlo, uno ve la banda elástica, ya, se acuerda un poco del compromiso que uno tuvo previamente y finalmente quizás trata de disminuir esa actividad por impulso, ¿no? El tema también nuevamente de recurrir a las normas sociales, que es algo también bastante importante y bastante relevante también en cuanto a su impacto. El tema del distanciamiento social, y acá sí quiero tomarme un poco de tiempo, por eso es que estaba avanzando un poquito rápido. El tema de lo que ya hemos visto muchas veces en la calle, es el hecho de que se han facilitado algunos mecanismos como unos símbolos que ya mantienen cierta distancia, y bajo esa facilidad ya la gente ya sabe dónde ubicarse, es más fácil para que esta gente esté persuadida a mantener esta distancia, ¿no? El tema también de recurrir quizás a la persuasión moral y la reciprocidad para que puedan, digamos, acatar este tipo de normas. Por ejemplo, aquí vamos un caso de un mercado de Perú. Ven ahí cómo se ha facilitado el tema de la distribución, simplemente poniendo esos nudos, esos círculos, la gente es más fácil que reconozca dónde quiere ubicarse y lo que tiene que realizar. Disminuir la carga cognitiva, esta presión cognitiva que en realidad no se tiene que dar en las personas para que opten por una decisión, que tiene que ser lo más sencilla, claramente, ¿no? Bueno, hay más formas también de tratar de lidiar con esto, usando más el efecto marco. Este todavía es un recopilatorio que tiene menos de una semana, es algo totalmente preliminar. Esto sería muy interesante combinarlo con las ideas más específicas y cuantificables que yo he mencionado a un inicio para tratar de diseñar nuevas estrategias de cara a las próximas semanas. También, por ejemplo, aquí encuadrar, ¿no? El tema del distanciamiento, la cantidad de personas que se podrían ver infectadas si es que uno dejara pasar varios días sin distanciarse, ¿no? Ponerlo eso de forma más evidente para que la gente sea consciente de este tipo de información, ¿no? Y bueno, etcétera, 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 ¿no? El tema de consultar al médico ante síntomas, quizás también tratar de hacer un tipo de compromisos, hacer un plan de acción, a manera de compromiso, ese tema del contrato Ulises que yo les mencionaba, para que llegado el momento la gente actúe tal cual se comprometió a hacer, cuando aún actuaba, digamos,
más lejano al momento de la tentación, o sea, más de forma racional. Y bueno, uno que otro mecanismo adicional de compromiso, más herramientas de planificación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya llego a la tercera etapa, y aquí sí quiero también ser, no duro, pero sí ser algo realista. Hay que recordar que estamos en un fenómeno totalmente complejo. Entonces, la economía del comportamiento es es una opción, es una herramienta necesaria, sí, pero tampoco es que va a ser una herramienta suficiente. Correcto. Y acá también quiero que ustedes sean conscientes de algunas limitaciones propias del área hoy en día frente al COVID. Por ejemplo, este estudio, publicado en el 2019, se hizo una evaluación de varios NACs aplicados a diferentes áreas, y como se dan cuenta, una de las áreas donde menos efecto hubo fue justamente el área del policy making, ¿no? En comparación, por ejemplo, a otras áreas relacionadas al medio ambiente, etcétera. Esta área un poquito más ligada a temas públicos fue donde se consiguió un impacto significativo, sí, pero de un nivel marginal bastante menor. Y aún así, es también importante reconocer que los NACH finalmente actúan a nivel marginal, consiguen ganancias a costos bastante mínimos, pero tampoco es que vayan a cambiar a la población de un día para otro, y eso hay que ser totalmente realistas en esto. Estamos en un escenario complejo, y en ese sentido es importante saber que se tienen que sumar apoyos de todos lados, ¿no? El tema de qué NACH funcionan mejor, obviamente los defaults han funcionado más en lo que se tiene estudiado hasta ahora. Y también, por ejemplo, quiero mostrarles este artículo de Varun Gowri, que fue el jefe del equipo de economía del comportamiento del Banco Mundial hasta hace unos años atrás, y él mencionaba justamente hace unos días, hace unas semanas, la crisis que se enfrenta Behavioral Public Policy hoy en día, ¿no? ¿Y por qué menciona esto de la crisis? Porque si bien yo les he dado ahorita algunas ideas bastante ilustrativas que se pueden testearse y que pueden tener un efecto significativo, uno, siguen funcionando al margen, dentro de un contexto que cuando se desarrollaron era un contexto normal, no un contexto de crisis. En ese sentido, se diseñaron pensando en que la gente es proclive de sesgos, cada uno como individuo, pero nunca se tomó en consideración cómo estos sesgos pueden variar en cuanto a la interacción, así como comentaba Luis en su presentación. El tema de estar en un sistema complejo en el cual mi decisión ya no solo depende de mí, sino del contexto y de la gente con la cual me relaciono. Es muy diferente, por ejemplo, ahorita en Perú, que se acate el tema de la cuarentena, pero si yo veo que todo un distrito, todo un barrio se empieza a rebelar contra el sistema de la cuarentena, pues yo, si es que estoy desesperado, voy a sentir que debo unirme a ellos, ya no tengo más sentido de respetar, y es justamente lo que también ha venido pasando, se forman estos vacíos, estos agujeros. Entonces, viene ahí a darse el caso de la diferenciación de cada persona, los diferentes niveles de sesgo que hay, y la diferencia y la complejidad de estas interacciones y cómo pueden ir variando con el tiempo. Entonces, ahí exactamente existe un reto. Y lamento que tenga que tomar el caso de mi país, de Perú, como ejemplo, pero quizás Perú se va a convertir en el primer país que, pese a haber acatado medidas de cuarentena estrictas y muy oportunas, va a terminar levantando su cuarentena este fin de semana sin haber logrado que la función cambie su segunda derivada negativa, es decir, que empiece a crecer en la cantidad de casos a un ritmo decreciente. No se ha conseguido eso aún. Y Perú es un caso bastante, por un lado, interesante, un poco también preocupante, ¿no? De lo que va a venir, pero tiene mucho que ver en cómo la gente finalmente se ha negado a escuchar y ha reaccionado también ya de forma bastante caótica. Y sobre eso, obviamente, es un reto también para la economía del comportamiento, que había planteado este tipo de intervenciones en contextos normales, pero en situaciones en las cuales hay una crisis y la conducta se impacta, depende de lo que haga el otro, lo que haga el otro grupo, etcétera, pues nos encontramos en un sistema más complejo que de hecho pone retos bastante también al área de cara al futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Basándome en el BID, se menciona mencionar que la gente se quede en casa, que haga el mercado una vez por semana, pero ¿qué pasa si en un país en desarrollo, como es el caso de Perú, o sea, eso puede funcionar en Europa, puede funcionar en Asia, en Estados Unidos, pero si vemos las estadísticas de Perú, nos damos cuenta, por ejemplo, que un 70% de gente tiene televisión en sus casas, pero solo apenas un 50% tiene refrigeradora. Entonces, ¿cómo decirle a la mitad de la población que no tiene refrigeradora, que no tiene medios para guardar sus alimentos por largo tiempo, que acate el hecho de que solo salga al mercado una vez por semana, es decir, que acumule? Las cosas se complican, como se dan cuenta, ¿no? Así también, por ejemplo, aquí, el tema de lavarse las manos, todo muy bonito, y de hecho que se genera un impacto al margen en un determinado grupo poblacional, pero ¿qué pasa? En Perú, por ejemplo, en la zona de Loreto, de la selva, donde existe el menor consumo, 56% de consumo de agua potable, el resto es agua
de otras fuentes que no necesariamente son limpias. Entonces, ¿cómo podemos sopesar ello? Pues ahí está bastante el reto, ¿no? Entonces, quiero terminar la última sección con una idea algo provocadora que a mí me parece que tenemos que enfrentarnos próximamente y que va a ser motivo de un debate y tiene que ver con el tema de, a ver, si yo me estoy preguntando cómo es que podemos mejorar las intervenciones, pues bastante de ello depende del nivel de información que tengamos de las personas. Y en ese sentido también Perú ha pecado bastante en que no hemos tenido un sistema que nos haya permitido focalizar, que nos haya permitido, por ejemplo, entregar estos bonos sociales, estos apoyos para la gente que no tenía cómo ahorita subsistir. No hemos podido brindarles la ayuda porque nuestras bases de datos no estaban integradas. Es decir, la información sistematizada es importante. Entonces, hoy en día, si vemos los casos que han funcionado en Asia, todos estos sistemas que han buscado tratar de anticipar el tema de contagios en base a las conexiones por GPS con otro que esté cercano, etcétera, bastantes de estos mecanismos han significado eso, recopilación de data social. Por ejemplo, el tema del Health Code en China, el tema de los heat maps que existen en China desde el 2014, pero que aquí recién se están considerando en su forma en que pueden aplicarse en un entorno viable, han sido mecanismos en los cuales se ha recopilado información. Es una tecnología que simplemente tenemos. El tema también, por ejemplo, del sistema de crédito social chino, que ha posibilitado que haya habido algunos cambios de mejoras en cuanto al manejo en el tráfico, al manejo al cómo es que la gente circula en las calles, ya que no sea tan caótico, en base a algunos incentivos o castigos que se daban a través de este sistema de crédito, también del tema de la supervisión. Es un tema bastante polémico y el reto está en realidad en reconocer que las tecnologías no son algo malo de por sí. La información en realidad es algo que hoy en día tenemos a montones y más información social que nunca. Tenemos que ser nosotros ahora responsables en saber cómo es que recopilar esa información, poder sistematizarla y poder usarla sabiamente sin restringir obviamente el tema de la libre elección y tampoco el tema de la privacidad de las personas. Quizás para casos de emergencias, quizás bajo un sistema también autónomo que pueda usar esta data solo cuando sea necesario, pero finalmente la información está ahí y está en nuestra decisión ver si es que la vamos a utilizar o no de cara al futuro, ¿no? Y bueno, con eso ya básicamente estoy cerrando simplemente con este pequeño mapa de toda la información, de todo lo que sucede en Internet. Y nada, pues abierto a la discusión que se pueda generar y a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy interesante. Vamos a tener un poco de tiempo para expandir el tema con algunas consultas. Les pido a los participantes, por favor, escribir sus consultas de forma breve en el chat y vamos a evacuar para las cuales tengamos tiempo de evacuar. Luis, te hago una pregunta para arrancar. Hablaste sobre coordinación regional. Marco habló mucho y tú también sobre sesgos. Obviamente, si cada persona tiene un sesgo y cada institución, en este caso, cada país, cada organización, también tiene una forma distinta de administrar sus políticas públicas. Y el tema de colaboración viene, pues reapuntamos sobre ese tema. ¿Cuál es el rol que tiene en este caso la Organización de Estados Americanos como un organismo multilateral para las Américas y los demás organismos internacionales en facilitar y colaborar ese espacio de colaboración? Sí, en primer término, la OEA, el secretario general Almagro ha hecho un llamado al grupo de trabajo de cumbres, de coordinación, donde participa el Banco Mundial, participa el Banco Interamericano de Desarrollo, participa IICA, participa OMS, participa CEPAL, es decir, varios de los organismos de nuestra región participan en ese grupo de trabajo de coordinación de cumbres. Ya tuvo 2 reuniones donde se ha hecho una apuesta en común de en qué está cada organismo y cómo está trabajando cada organismo. Ya ha comenzado algún esfuerzo de coordinación entre los diferentes organismos y hay que seguir por ese camino. En primer lugar, creo que la OEA tiene un rol para jugar y lo está jugando mediante la coordinación con todos los organismos del sistema interamericano
ya se está haciendo y creo que hay que seguir en ese camino para dar respuestas coordinadas. Estamos en este momento, por ejemplo, trabajando con la gente del IICA para armar una presentación sobre seguridad alimentaria en ese grupo, lo posible hacia fines de este mes, porque es uno de los temas sobre los cuales no profundicé, pero que también está sobre la mesa por muchos de los elementos que señalaba Marcos, el alto grado de informalidad en los países de nuestra región, en particular en lo que tiene que ver con el tema de la producción y el consumo de los alimentos, hace que en estos momentos haya dos problemas de seguridad latentes. Uno es el de seguridad alimentaria, pero hay otro que es el de seguridad física, porque cuando la población se enfrenta a situaciones como esta y hay lugares en donde el Estado es débil o el Estado no puede responder, pueden aparecer organizaciones fuertes que le brinden paraguas protectores a la población, pero ese paraguas no es gratis. Por ejemplo, el crimen organizado o el narcotráfico puede aprovechar estos momentos de debilidad o de vulnerabilidad en muchas regiones de nuestro continente o de nuestro hemisferio para brindar un paraguas de protección a cambio de reclutamiento de gente para el crimen organizado o para el narcotráfico. Es decir, estamos frente a un doble riesgo de seguridad en nuestro hemisferio en este momento, el de seguridad alimentaria y el de seguridad personal. Estos son elementos que se tienen que trabajar en el sistema interamericano, y la OEA creo que está coordinando con los organismos, ya van 2 reuniones y como señalaba va a haber más. Hay un segundo elemento de coordinación que tiene que ver con los ministerios de los diferentes países. Yo señalaba hoy la importancia de la coordinación de las respuestas de los países. Digamos, ¿de qué sirve que un país proteja a una empresa o determinados hogares en su nivel de actividad si, como señalaba, están en una cadena de suministros que se rompe o si están vinculados a un canal de distribución que no va a poder funcionar después? Tiene que haber coordinaciones en materia de los países. Y ahí la OEA tiene las reuniones interministeriales. Digamos, uno de los elementos más importantes para potenciar dentro de la organización en este momento es precisamente reuniones virtuales interministeriales para que cada país exponga, la interministerial de trabajo, la interministerial de educación, diferentes interministeriales, para que cada país exponga lo que está haciendo, los problemas que tiene, los desafíos que tienen, y se busquen respuestas coordinadas. Y hay otra en particular que el secretario general de la OEA ha comenzado a plantear en esas instancias de coordinación con otros organismos, pero también lo ha hecho en forma pública, y es la necesidad de repensar los instrumentos financieros existentes. La Secretaría General de la OEA ha apoyado públicamente la propuesta del presidente Alvarado de Costa Rica para que haya acceso a financiamiento a tasa cero y de largo plazo para los fondos, pero ha ido más allá y ha hecho otras propuestas, como por ejemplo la posibilidad de emitir bonos a perpetuidad, como la posibilidad de que los organismos internacionales trabajen en la reestructuración de la deuda de estos países, porque hay algo que insisto, que tiene que ver con un dilema del cual no se habla mucho en estos momentos. Todo el mundo habla de los dilemas entre la curva de contagio y la curva de actividad, pero hay un dilema desde el punto de vista de la actividad económica y social que es muy importante, que es que cuanto más se apoya a los hogares y a las empresas en este momento de la pandemia, más débil queda el Estado para una salida posterior a la pandemia, porque va a quedar con altos déficits fiscales y con altos niveles de endeudamiento. Y por lo tanto eso compromete el crecimiento potencial de nuestros países hacia el futuro. Es importante, por lo tanto, que el financiamiento que obtienen hoy los países del hemisferio tenga en cuenta todos estos elementos, en particular los países del Caribe, que son muy vulnerables. Los países del Caribe son altamente dependientes del turismo, de los precios de las commodities y de las remesas del exterior. Las tres cosas han caído. Las tres cosas han caído. Y se nos viene dentro de unos meses temporada de huracanes, que ojalá que no impacte como en el pasado ha impactado en nuestros países. Pero tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas, y por lo tanto los países del Caribe tienen que estar recibiendo en este momento un apoyo extraordinario. Porque como bien dijo
el secretario general en una de esas reuniones de coordinación con otros organismos, situaciones extraordinarias requieren de respuestas extraordinarias. Esos son, creo, tres de los caminos posibles para la organización. La coordinación con otros organismos del sistema interamericano, la coordinación entre los países y en las interministeriales, y el impulso de medidas con otros organismos de la necesidad de apoyo considerando las especificidades de los países de nuestro hemisferio, como el tema de los riesgos de la seguridad alimentaria, de los riesgos de la seguridad personal de la gente y de los riesgos frente a los desastres naturales, entre ellos esta pandemia. Muy bien, muchas gracias, Luis. Sin lugar a duda, la concertación y la conciliación es un proceso, es vital para estos procesos de colaboración y sin lugar a duda la OEA juega un importante rol en ese proceso. Luis, nos pregunta Washington Abdallah, representante de la OEA en Belice, dice, la flecha que marcaste en algún momento de tu presentación, esa flecha lateral, que es algo así como una zona de peligro, ¿cuándo la vemos? ¿Se puede saber en base al endeudamiento del país o algún indicador? ¿Cuándo se ve esa flecha? ¿En base a qué indicadores? Que estás en el micrófono en mute, Luis. Ahí pueden ver el gráfico. Sí. Bueno, en primer lugar le pido disculpas a Washington Abdallah, que no lo voy a llamar Washington Abdallah, sino que le voy a decir querido turco. Un placer verte y escucharte. La flecha esa depende de cada país, al igual que las curvas, porque tiene que ver con indicadores de vulnerabilidad de los países. Los indicadores de vulnerabilidad de los países en un fenómeno como esto están directamente vinculados al espacio fiscal, a la capacidad fiscal que se tienen y al grado de endeudamiento que ya tenían previo. Por ejemplo, ahí los países del Caribe tenían un grado de endeudamiento menor a los de América Latina, pero en este momento quizás muchos países están en una tendencia creciente que puede terminar en un nivel mayor. Desde el punto de vista del espacio fiscal, hay algunos países que tenían espacio fiscal o capacidad fiscal antes de la pandemia y otros que ya estaban en un nivel muy comprometido. Entonces, esa flecha a la izquierda depende de cada país. Es un indicador de vulnerabilidad. Nosotros estamos en este momento en eso, para los trabajos que estamos realizando, que vamos a realizar, como decía, ilustrando para el caso de Ecuador, vamos a definir una serie de indicadores de vulnerabilidad a nivel micro, a nivel de las empresas, pero también a nivel macro, pero en particular están vinculados a estos, grado de endeudamiento, el espacio fiscal y reservas netas, por ejemplo, fortalecimiento, liquidez y solvencia de los sistemas financieros, redes de protección social, son todos elementos que hacen a las capacidades de los estados para apoyar a los hogares y a las empresas y para ver la posibilidad de la salida después. Como señalaba, esta gráfica es muy sencilla, porque, por ejemplo, la trayectoria de salida allí es una tendencia lineal, pero como está marcado en el siguiente slide, ustedes pueden ver que la salida puede ser en realidad sobre la base de diferentes trayectorias, en base a ciclos o en base a estancamientos, no solamente por la falla de coordinación de los otros países, sino también por los anteriores dilemas del propio país. Es decir, si se sale de la cuarentena y hay un rebrote y se vuelve a entrar, entonces había empezado a crecer, se estanca de nuevo, vuelve a caer y después vuelve a salir. Es decir, son uno o los países de destino, etc. Entonces, ese gráfico, digamos, es meramente ilustrativo y hay que hacerlo en realidad para cada país. Marco, nos preguntan sobre el dilema entre la economía y la salud y la complejidad sobre este escenario. ¿Lo comparas a la teoría de juego? ¿Cuáles son esas similitudes entre cómo abordas este dilema?
Tienes el micrófono en silencio, Marco. Correcto. Muy buena pregunta. Este tema de la economía y la salud. Comentaba justo antes de iniciar la presentación con todos que, bueno, mi padre es médico, mi familia viene siendo gente de la salud. Yo soy como la oveja negra, el economista. Pero dentro de estos diálogos que ahorita se tienen dado el contexto, o sea, yo creo que no hay mayor disonancia o algo contrario entre ambos, entre ambas áreas. Por ejemplo, para el tema de la cuarentena, que si bien tiene una repercusión económica importante, tal como lo planteaba Luis, si es que esto funciona, obviamente se dan, digamos, este intercambio entre el martillo y el crecimiento económico, pero también hay que ser conscientes, como quizás vaya a ser consciente Perú, Dios no lo quiera, que si es que no funciona, el impacto económico que se tenga por ejemplo, levantar una medida así antes de tiempo correcto, va a repercutir económicamente también de forma aún mayor. Es decir, actualmente, por ejemplo, como bien decía un economista, leí en la mañana peruano, la política macroeconómica de Perú no está sujeta ahorita a una variable económica, como suele ser normalmente en la historia. Por primera vez está sujeta a una variable fuera de la economía, a una variable médica, a una variable epidemiológica. O sea, hay bastante finalmente interrelación en lo que se tenga que hacer entre ambas áreas. Y yo creo que no es que exista, digamos, un choque, digamos, tan marcado. O en todo caso, si es que lo hay, creo que las políticas a futuro tienen que orientarse a que las cosas no se vean de esa manera. La salud es, a mi parecer, lo importante y creo que la mayoría de economistas serios coincidimos en que justamente si se han tomado varias de estas medidas ha sido porque se tiene que primar eso, ¿no? Eh, y bueno, creo que mencionaba así un poco el tema de teoría de juegos. La teoría de juegos también es un mecanismo, una forma, digamos, de poder evaluar determinados cierto tipo de situaciones. Eh, Sirve también para crear ciertos tipos de políticas en base a incentivos y ver cómo es que la gente va a reaccionar. Una diferencia con el tema de la economía del comportamiento es que la teoría de juegos asume racionalidad del individuo y asume, digamos, conocimiento perfecto del otro, ¿no? Que yo sé que el otro sabe de lo que yo voy a hacer, y así de forma iterativa. Es decir, tiene algunos supuestos más marcados a la racionalidad, pero en todo caso, yo invitaría a que la gente interesada en conocer un poquito más de estas dos áreas lea el libro de Colin Cameron que se llama Behavioral Game Theory, teoría de juegos conductual, teoría de juegos de comportamiento, en el cual justo se incorporan un poquito algunas variables más realistas a la teoría de juegos para ver cómo es que eso interactúa y poder esto realizar algunas predicciones un poquito más efectivas. Si me permitís intervenir un poquito en este punto, Juan Carlos, porque Adelante, Luis, por favor. es un tema para despuntar el vicio, porque de mis 30 años de docente, ya estoy jubilado, fui 20 años profesor de teoría de juego. Entonces, voy a tratar de dar algún ejemplo sobre algo como de los que ya mencioné. Para quien sabe teoría de juegos, el punto focal es un equilibrio de Nash. O sea, un punto focal es un equilibrio que permite la coordinación del comportamiento de la gente independientemente de su racionalidad. ¿Sí? Coordina a la gente. Entonces, uno de los problemas que tenemos en este momento, como señaló bien Marco en su presentación, es que se pueden estar enfrentando las instituciones formales como punto focal y las instituciones informales como punto focal, dando lugar a múltiples equilibrios. Me explico. Puede haber un decreto que obligue a una cuarentena, y eso es un punto focal que haría que todo el mundo se comporte igual y llegaríamos a que todos estamos en la mejor situación. Pero más allá del decreto, hay un tema de normas sociales, de comportamiento de instituciones informales que nos llevan a otro punto focal, a coordinación de otras cosas, porque no tenemos más remedio que ir a la feria a vender nuestros productos, porque si no, mañana no comemos, tomando en cuenta el grado de informalidad. Entonces, cuando chocan las normas sociales con las instituciones formales, que tenemos múltiples equilibrios, ahí es cuando aparece o deben aparecer lo que normalmente se llaman intervenciones de liderazgo para tratar de guiar a la gente hacia uno de esos equilibrios, para tratar de llevarlos hacia uno de esos equilibrios mediante, como señalaba Marcos, desde el punto de vista de la comportamental, empujando a la gente hacia determinado tipo de comportamiento, generando el incentivo, generando el temor,
o generando elementos para llevarlos hacia determinado equilibrio, como el ejemplo que él señalaba en una calle de Perú, diciendo, bueno, ¿cómo lidiamos entre la distancia social y la cultura, la norma social? Bueno, dibujamos unos círculos en la calle para que la gente esté más o menos a 2 metros uno del otro y se mantenga la distancia social. O sea, la teoría del juego es absolutamente aplicable a lo que nos está pasando, y una forma de aplicarlo es a través de este concepto de punto focal que lo introdujo Thomas Schelling en 1960 y a quien le dieron el premio Nobel por allá por 1994 precisamente por esos desarrollos. Pero esa es la forma de bajar al piso, digamos, los conceptos de la teoría del juego a los ejemplos que señalaba Marco con los círculos en el piso. Eso es, cuando existen equilibrios múltiples, se le da una señal para guiarlos hacia determinado equilibrio de esos múltiples equilibrios. O sea, Marcos dio una referencia bibliográfica, permítanme darles otra del libro del año pasado, de Basu, de The Republic of Beliefs, de la República de las Creencias, donde uno puede razonar, digamos, todas las instituciones y las normas sociales como puntos focales. Muy bien, nos quedan 5 minutos cada uno para hacer algún comentario de clausura. Les adelanto las últimas 2 preguntas que tenemos acá por si las quieren introducir en su mensaje de despedida. Pregunta Javier Sáenz, habiendo avanzado en marcos, se me movió la pregunta, habiendo avanzado en marcos de consenso como la Agenda 2030, Sendai, mecanismos de diálogo, ¿por qué no construir sobre lo construido? Muchos de los problemas que afrontamos son por no haber atendido con profundidad este tipo de marcos. Preguntan también, Marco, una consulta, ¿qué tan desarrollado y adecuado ves el uso de las herramientas conductuales que están haciendo en América Latina para sus políticas públicas? Con énfasis en el caso del Perú. ¿Lo están haciendo bien? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Correcto, entonces quizás yo empiezo haciendo algunas palabras para que luego cierre Luis. Bueno, también muy interesante el tema de la aclaración de Luis, solamente para cerrar esa idea, finalmente en un contexto donde hay 2 equilibrios, la convergencia puede darse a ambos, y es tarea de las medidas que tomemos, las intervenciones, las políticas que se tomen en coordinación para empujar a la gente al equilibrio que brinda un óptimo personal y un óptimo social más alto, ¿verdad? Ese es finalmente a lo que apuntamos todos también en este caso. Consultaban el tema de las herramientas conductuales en América Latina. Si la gente ha estado atenta a lo que poco a poco se va desarrollando, ya han empezado a ver algunos de ese tipo de mecanismos. Por ejemplo, en el tema de las publicidades que se hace del uso de la mascarilla, o cuando se trata de hablar a la gente de la repercusión de no usarla, ya se dilucidan un poquito ese tipo de estrategias que de alguna manera se han estado usando, pero me parece que no de forma coordinada. Es decir, se están usando en el camino, pero no existe una coordinación central que esté, digamos, focalizando ese tipo de intervención para tal grupo, ese tipo de intervención para tal grupo, y eso pasa por la misma limitación que se tiene en cuanto al manejo sistematizado de la data, que también limita el tema, por ejemplo, de la entrega de los bonos del gobierno. Esa misma limitación de la sistematización de la data también nos dificulta poder mapear a qué individuos son los que están más proclives, por ejemplo, a salirse del equilibrio óptimo e irse a un equilibrio más inestable donde todo el mundo termina yendo a la calle, porque eso tampoco no es que pase en todo el Perú, hay zonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, va bastante de la mano con el correcto uso de la recopilación de la data que hoy día se maneje, ¿no? Y creo que si algo ha representado el tema del COVID para la economía del comportamiento es en realidad también poder ser humildes y poder entender de que se necesita siempre tratar de adaptarse a las circunstancias, y lo que hoy las circunstancias demandan son intervenciones muchísimo más focalizadas, y eso solo se va a lograr bajo una mayor administración correcta de la data, obviamente de forma responsable, respetando la privacidad, como bien digo, y buscando los mecanismos que garanticen ello, ¿no? De cara al futuro. Gracias, Marco. Luis, mensaje de clausura. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia. No sé qué habremos hecho, pero
se mantuvieron hasta el final, y eso que no tenemos ni café ni galletitas a la salida. Virtuales, virtuales. Yo simplemente como mensaje final, decirles que nadie estaba preparado para esto, nadie, ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros gobiernos, ni nuestras oposiciones, ni nuestros líderes, ni nuestros seguidores, ninguna de las instituciones, tampoco los mecanismos de la Agenda 2030, ningún mecanismo, nada, ninguna institución estaba preparada para esto. Cuando esto pasa es necesario romper las instituciones que traía, no romperlas del todo, pero tratar de crear nuevos mecanismos, nuevas instituciones o nuevos mecanismos o arreglos institucionales para enfrentar la pandemia con absoluta humildad. Con absoluta humildad. Les pido por favor que tomen todo lo que vieron hoy como algunas herramientas más para considerar para la toma de decisiones y que no juzguen en demasía a sus respectivos gobiernos, porque no podemos saber si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, porque nadie estaba preparado para esto. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a nuestros expositores Luis y Marco por acompañarnos. Prometemos, todavía había bastante tema para expandirse, nos comprometemos a que este no sea el primer webinar con nuestros expertos, vamos a ahondar en este tema y entrar en detalle. Les había comentado que este webinar ha sido grabado y estará en disposición el día de mañana en la página de la Red Interamericana de Competitividad. Les comparto en este momento el link en donde pueden ver este y algunos otros webinars que hemos tenido sobre temas interesantes vinculados pues, a la gobernanza, la toma de decisión, la competitividad y el desarrollo económico durante los tiempos del COVID. La próxima semana estaremos hablando sobre mejoras regulatorias a nivel municipal. Hablaremos con el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria de México, de la CONAMER, y nos acompañará también Tere Jiménez, la alcaldesa de la ciudad de Aguascalientes en México, para compartir algunas de las mejores prácticas que ellos están utilizando para mitigar los efectos del COVID a nivel subnacional, en este caso a un nivel municipal desde Aguascalientes y a un nivel estado en caso de CONAMER, con una que es en este caso una agencia federal para temas de mejora regulatoria. La semana que sigue también tendremos un webinar con Amazon Web Services. Conversaremos con ellos sobre el rol de Amazon AWS en el uso de la tecnología para mitigar y apoyar la nueva realidad laboral, que como bien mencionó Luis, ya es un tema, pero será un tema aún más complejo y necesario en el año que viene. Y complementará a AWS la participación de José Manuel Salazar, ex representante de la OIT para Latinoamérica, ex ministro de Costa Rica también, así que tendrá una visión interesante desde el punto de vista laboral y como ex funcionario público para en este caso complementar la visión del sector privado y los tomadores de decisiones en el sector público. Toda esta información la pueden encontrar en el link que les acabo de compartir. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado, desearles que ustedes y sus familias estén con mucha salud en sus casas y de nuevo agradecerle a nuestros conferencistas por acompañarnos en este día. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias Juan Carlos.